Lo que vamos a ver ahora es oratoria, lo que se define como oratoria, que es la oratoria, los tipos de oradores, cómo se llega a ese entusiasmo para orar, cómo se estructura una conferencia improvisada, cómo se hace esa estructura a mediado de modo de apuntes para poder llevar esta técnica a, digamos, a modo de conferencia, ¿no? Entonces la oratoria tiene como finalidad transmitir un mensaje sin miedo o desconfianzas y también ser desenvuelto, quiere decir. La oratoria está relacionada con la elocuencia para poder convencer con nuestras palabras y también conmover a las personas que nos están oyendo. Entonces, dentro de la literatura, la oratoria tiene que ver con los procesos literarios cuya finalidad es la de persuadir. Por ejemplo, como en una conferencia, o por ejemplo, hay tipos de oradores y de oratorias, por ejemplo, en la parte como finalidad política o en la finalidad religiosa o sacra, para convencer, digamos, ¿no? Opiniones y pensamientos, influenciar. Un orador debe modificar las emociones de los oyentes, no solo brindarles información. Quiere decir que yo debo emocionar a mi público, a la persona que me está escuchando. Debo hacerla sentir, ver y querer eso que yo le estoy contando, ofreciendo a través de esta conferencia o de la oración. La oratoria es algo natural en el ser humano, como capacidad de persuadir o convencer a otro acerca de mi punto de vista u opinión. Hay personas que son muy comunicacionales y son capaces de influir a grandes masas de manera natural. Sin embargo, se ha desarrollado como disciplina con sus reglas y sus propias características. Vamos a seguir. ¿Dónde se originó la oratoria? Bueno, Sócrates fundó una escuela de oratoria situada en Atenas. O sea que la oratoria fue fundamental, fue parte de la filosofía de los hombres, de los primeros hombres de nuestra tierra, digamos, de la historia del hombre. Como la mayoría de las ciencias humanas, la oratoria tuvo su origen en Grecia de la mano de los sicilianos, y en Grecia la oratoria era utilizada con fines políticos y para alcanzar gran prestigio. El que tenía este don de oratoria era el que tenía más poder en ese tiempo, bueno, hasta el día de hoy. Sócrates fundó una escuela de oratoria situada en Atenas y definió al orador como el hombre instruido y con ideales altos que iba a garantizar el progreso del Estado. El poder de la comunicación tiene, digamos, esa gran importancia porque la comunicación es creadora, es generadora de realidad, es creadora de cambios a nivel personal, a nivel de una comunidad o a nivel del mundo, ¿no? Demóstenes fue el orador que fue considerado el mejor dentro del arte, de la oración o como conferencista. Cicerón fue quien la perfeccionó en la República Romana y él escribió varios discursos y tratados que han llegado casi hasta, en su totalidad, hasta el día de hoy a nosotros. Entonces hay tipos de oratoria, como les comentaba hace rato, que existen en la actualidad y se clasifican en tipos de oratoria según la finalidad del orador. A continuación vamos a expresar algunos de estos tipos de oratoria. Primero es la oratoria social, luego vamos a ver la oratoria pedagógica, la oratoria sacra, la oratoria en una empresa, la oratoria, vamos a seguir con esta. Oratoria social, también llamada ceremonial, augural o sentimental, son aquellas que se desarrollan en un determinado ámbito donde el ser humano participa de una ceremonia. Por ejemplo, el que dicta un casamiento o el que está en una ceremonia de un evento. Esto es una oratoria social.
y tiende más a fortalecer los vínculos y a formar vínculos sociales. La oratoria pedagógica tiene que ver con buscar transmitir cultura mediante la palabra hablada, es decir, transmite conocimientos, es una oratoria didáctica y académica que busca enseñar, busca generar un aprendizaje en el individuo que me escucha. Luego está la oratoria forense. Esta se utiliza en la ciencia jurídica y busca exponer con claridad los informes de jueces, abogados, fiscales, bueno, donde hay argumentos, fundamentos, leyes. Luego está la oratoria persuasiva, que es cuando los políticos exponen y debaten ideas políticas, y que son utilizadas principalmente en la época del sufragio. Ahora estamos actualmente en esto, donde muchas personas proponen sus estrategias, nos presentan un cambio, nos venden una visión para que podamos, digamos, transformar nuestra realidad. La oratoria sacra o religiosa es la que realiza sermones a partir de la palabra de Dios, o sea, la Biblia, y utiliza como base, bueno, la Biblia y otros libros religiosos donde se enseña o se expone la moral del individuo, de lo que es correcto o no es correcto, como una guía para la vida propia, ¿no? Donde hay aprendizajes y situaciones donde podemos adquirir sabiduría. Luego la oratoria dentro de una empresa se llama management speaking, que es utilizada por hombres de negocios y empresarios a fin de transmitir objetivos corporativos. En este caso, el líder visionario o orador transmite lo que es el objetivo a la empresa, los motiva, hace sacar lo mejor de sí. También allí, en una empresa con un buen orador empresarial, lo que logra es una disrupción para que las personas puedan automotivarse y gestionar su tiempo, sus pensamientos y emociones, y poder dar lo mejor de sí y buenos resultados en la empresa. Un buen orador debe conseguir que el público lo escuche con atención. Entonces la oración no es simplemente hablar en público, y un buen orador debe reunir ciertas características que lo hacen distinto al resto de los hablantes comunes. Entonces la oratoria siempre se realiza con un orador individual frente a un grupo o receptor, y el orador debe hablar con claridad, además con entusiasmo, eficacia y persuasión. Y el lenguaje es una herramienta principal. Un orador debe saber escuchar y saber lograr que el público muestre interés y sea reflexiva. ¿Y cómo voy a yo adquirir estas características como buen orador? Primero debo conocer a mi público, quiénes van a estar dentro de este público, cuáles son sus intereses, cuáles son sus capacidades para poder comprenderme, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus necesidades y miedos. Desde allí yo puedo conectarme con ellos y ofrecerles esas soluciones, romper esos miedos, esos bloqueos, crear esa conexión y brindarle algo más. Desde allí para ellos yo soy especial también a través del entusiasmo. Luego debo, como orador, tener claro que el fin es el discurso, ¿no? Debo conocer bien mi discurso. ¿Qué objetivo quiero lograr? O sea, qué cambio, qué impacto, qué resultado en la persona que me está escuchando. Puede ser un discurso persuasivo a fin de convencer al público de una opinión, por ejemplo, y además de enseñar, conmover y agradar al público. Entonces la apariencia física, aquí vamos a hablar de la apariencia, también es muy importante, el aseo personal, la vestimenta, el cabello, o sea, todo de manera armónica, no excesiva, ni exagerada, ni extravagante, ni que llame demasiado la atención, porque lo que yo quiero es impactar con mi discurso, no con mi vestimenta, mi maquillaje o mi cabello, o mis aretes. El atuendo que elijo o que elige el orador debe estar acorde a la situación, dependiendo de si esta ocasión es formal o informal, y un buen orador debe mantener una actitud positiva,
estar relajado y gozar de una buena salud física y psíquica, porque todo se contagia, más todo entra por los ojos. Ya hemos visto que la palabra es un 5%, nuestro entusiasmo, nuestra corporalidad, todo ese lenguaje no verbal es lo que más impacta a las personas. Además se debe poseer mucha capacidad de memoria, ya que la oratoria requiere un 90% de habla y apenas un poco de lectura, de apuntes y de ser necesario. Entonces, acostumbrarnos a leer, a recabar información, a tomar notas, a hacer algunos esquemas para acordarnos, interesarnos por datos nuevos, estadísticas, nos ayuda a que nuestra memoria como un músculo se fortalezca. Nuestra capacidad de razonamiento y también de estructurar ideas y acomodarlas, ¿no? Y de compartirlas. Está bueno esto, leer o ver videos o escuchar podcasts, aprenderlos y luego comunicarlos. Cuando yo enseño, aprendo aún más. De esta manera voy a ejercitar la memoria, mi capacidad de análisis, mi capacidad de retención y de comunicar ese mensaje. Un buen orador debe ser sincero y congruente. Disculpen los gritos, por favor. Es decir, que haya relación entre lo que un orador dice y lo que hace. Entonces, se debe ser leal a quien se ha confiado en él o en ella. Y un orador debe perder el miedo y los prejuicios a hablar. Los que ya, algunos directamente les es muy fácil comunicarse, parar, porque ya tienen incorporada la seguridad con ellos, ¿no? Muchos tienen prejuicios, por ahí dicen, no me animo, tengo miedo a hablar, y no es tanto el miedo, son los prejuicios. Yo pregunto y algunos me dicen, es que yo tengo miedo de decir algo que el otro le parezca que estoy hablando algo irracional o algo tonto o algo que no es o que se ría de mí. Entonces son los prejuicios muchas veces más que el miedo, que no nos dejan hablar en público. Entonces un buen orador debe tener soltura y debe saber estar enfrente de un público. Un buen orador debe conseguir que el público lo escuche con atención, se sensibilice con él y lo comprenda. Y en este caso, que se dé un discurso que sea persuasivo, que el oyente se convenza de lo que el orador está diciendo acerca del tema. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Bueno, ya hemos visto las técnicas de Dale Carnegie, en donde cómo hago que la otra persona cambie de opinión. Le muestro las ventajas que va a adquirir, si piensa como yo, qué es lo que va a ganar la otra persona, los beneficios. Lo llevo hacia una visión del futuro, con respecto a cómo quiero yo influir sobre esa persona, y de esta manera yo voy haciendo es persuadir, ¿no? Con emoción, con entusiasmo, y con estas técnicas también, que ya hemos visto en el libro de cómo hacer amigos e influenciar sobre las personas. Y también un orador debe perder el miedo. Existen 4 tipos de oradores que podemos reconocer y relacionar con las 4 frases del proceso de aprendizaje que ideó Abraham Maslow. Les comento que esto siempre se usa como base la pirámide de Abraham Maslow, y se la va flexibilizando de acuerdo al ámbito en el que se utilice. En este caso se la va a utilizar con respecto a los tipos de oradores. Vamos a ver el tipo de orador nunca, el tipo de orador ocasional, el tipo de orador dispuesto y el tipo de orador líderes. Entonces, en la fase 1, que sería en la base de la pirámide, si lo vemos como una pirámide, está la incompetencia inconsciente, ¿no? ¿Y qué es? Es que no sabemos y no estamos conscientes de nuestros hábitos de comunicación. ¿Qué pasa acá? En que relacionamos esta fase con el orador nunca. El que ante la posibilidad de hablar en público siente terror o pánico, y este sentimiento lo paraliza, inhabilita, entonces no quiere hablar en público.
Entonces siempre se queda en la fase 1, y lo que trata de hacer es, nunca realiza esta exposición ante un auditorio, o sea que se queda en la fase 1. El orador nunca, o sea, el que no rompe esa barrera, no da ese paso para romper el miedo. La segunda fase es la incompetencia consciente, quiere decir que cuando sabemos que no sabemos y reconocemos nuestras debilidades y falencias. Y aquí encontramos al orador ocasional, que es el que ante la posibilidad de hablar y tener miedo, ¿qué hace? Habla delante de un público de manera ocasional o rara vez, cuando solamente es necesario u obligatorio. De esta manera es lo que reconoce lo que está mal, pero no trabaja en ello para mejorar y se queda en la fase 2. O sea, solamente voy a hablar en público cuando sea una obligación, pero no hace por mejorar, por desarrollar esta habilidad comunicacional. En la fase 3 está la competencia consciente, en donde trabajaremos en lo que no sabemos, aprenderemos, practicamos, ejercitamos. En este caso está el orador dispuesto, que en su plano emocional es el de tensión, porque todos tenemos tensión cuando estamos al frente a un público, y se transforma esta tensión en algo positivo. Y puede tener algunas dudas respecto a su desempeño, pero trabajar en ello para mejorarlo y poder pasar de esa fase. ¿Y qué hace este orador? Se entrena, por ejemplo, practica discursos frente al espejo, practica su discurso grabándose en el celular, grabando audios y escuchándose. Es el que pone los almohadoncitos o las sillas a modo de público y se para y da este sermón, ¿no? Ay. Que no grite tanto porque se escucha en el video. Ahí yo toqué algo y bueno, entonces vamos a ver el cuarto tipo de orador, que es la competencia inconsciente. No tenemos que pensar en lo que ya sabemos, y lo hacemos automáticamente a nivel inconsciente. Son los oradores líderes. Para ellos hablar es muy estimulante y beneficioso. Lo hacen tantas veces que han reconocido sus capacidades y las han pulido mediante la práctica. Son esas personas que tienen el don de hablar en público, que no tienen miedo, más bien tienen se reconfortan al pararse ante muchas personas y hablarse del centro de atención, comunicar, influir, motivar. Son esas personas que ya vienen innata esta característica, ¿no?, de ser oradores líderes. Por eso se le llama competencia inconsciente. Ellos lo hacen de manera inconsciente, no tienen que entrenarse. Luego existen distintos tipos, formas de presentar un discurso, bueno, que es leer de memoria, improvisar y con preparación previa. Y en estos tipos de discursos están los discursos narrativos o descriptivos, que puede ser que yo pueda describir una historia o contar una situación que me haya pasado, o un libro. Luego está los discursos expositivos o informativos, en donde yo doy información, estadística, fechas, claves. Luego, discursos argumentativos o persuasivos, que son los que puedo dar yo, por ejemplo, en oraciones sacras, o sea, en la iglesia, o frente a situaciones políticas, o digamos, conferencias políticas, porque quiero yo argumentar y persuadir. ¿Por qué es importante la oratoria? La oratoria es importante porque la comunicación es clave para cambiar el futuro, para cambiar nuestro día a día. Nosotros creamos la realidad a través de lo que comunicamos, a través de lo que decimos. En una encuesta se reveló que qué es lo que es más importante, digamos, esta pregunta, ¿no? Se hizo esta pregunta, ¿qué es lo que más temes? Se le hizo esta pregunta a las personas, y entre todas las respuestas, la número 1 fue, las personas tienen miedo a hablar en público, y número 2, tienen miedo a la muerte. Entonces, hablar en público es lo que la mayoría de personas temen.
no es algo ordinario. Entonces, ¿cómo vamos a dominar la oratoria? Vamos a dominarla, bueno, usando, siendo oradores, digamos, conscientes, y preparándonos, desarrollando, practicando, tomando esta decisión de desarrollar la forma de comunicar, aprenderlo, practicarlo. Y al preparar un discurso es importante preguntar por qué es importante este asunto para los oyentes y qué pretendo conseguir con ellos. De esta manera yo voy a tener claridad, enfoque para poder preparar mi discurso, estructurarlo, saber qué preguntas le voy a hacer a mi público, tener una perspectiva de qué podrían responderme, hacia dónde quiero llevarlos yo con este discurso, qué acciones o qué medidas quiero que tomen, o claro, a qué les voy a desafiar. Previamente todas estas preguntas me hago yo para poder estructurar este mensaje. Sugerencias son que adáptate al tamaño de tu auditorio, veremos cuántas personas, siempre hay que saber cuántas personas van a estar en el público, para poder visualizar primeramente, ¿no? Visualizarme dando el mensaje, cómo voy a hacer para que llegue esta situación hacia el otro, este mensaje, y qué más voy a hacer, es infundir vida a la voz. Quiere decir es que yo voy a usar el entusiasmo, quiere decir es que con mi voz yo voy a modularlo, y si tengo que hacer, por ejemplo, en el caso que tenga que yo simular que estoy triste y poner la cara de triste, mi voz también tiene que acompasar, acompañar, ser coherente. Si yo quiero contar algo que es muy gracioso y alegre, entonces mis gestos y mi voz va a ir acompasando con el tono, el volumen. De esta manera yo le voy dando vida. ¿Vieron cuando las maestras jardineras cuentan esas historias a los niños? Bueno, le van dando la emoción y van contándole junto con el aprendizaje que quieren generar. Bueno, entonces vamos a infundirle vida a la voz. Vamos a vigilar nuestra postura, siempre rectos, mirando hacia el frente, en una postura de poder, que es bastante erguido, con los brazos quizás medios cadera, o si no, si estamos hablando, haciendo ademanes, ¿no? Vamos a hacer ademanes. ¿Para qué sirve hacer ademanes cuando nosotros estamos dando un mensaje? Hacer ademanes lo que hace es quitarnos esa emoción o esa tensión del cuerpo a través de movilizarnos, ¿no? De movilizar el cuerpo, acompasando el discurso, también trasladándome, si estoy en un teatro, supongamos, ¿no? Y estoy en el escenario, entonces voy a caminar lentamente, dando mi discurso de un lugar hacia el otro, y me paro, miro a la gente de ese sector, luego voy a caminar otros pasos para el lado siguiente, y voy comunicando, ¿no? Es como que voy mirándolos y comunicándome, también caminando, para liberar esta tensión, porque si yo me quedo quieto, es como que todo eso, más la tensión que por ahí es un poco normal tenerla, no se va, se queda ahí en el cuerpo y puede hacer un bloqueo o puede generar alguna contractura luego de esta situación. Luego vamos a vestir con modestia, es lo que les decía hace rato, siempre vestir de acorde a la situación, no con vestimentas o colores extravagantes o extraordinarios, porque lo que queremos es generar impacto con nuestro mensaje, no con nuestros aretes o con nuestros zapatos extravagantes o mi blusa o la camisa. Luego vamos a mirar al auditorio, que ¿cómo vamos a mirar al auditorio? Algunos tienen muy canchero esto de mirarles a los ojos, mirar a los ojos a las personas del auditorio. Otros van a usar la técnica de mirar acá, al costadito de las personas, e ir de un lado, luego comunicar hacia el otro, y mirar acá atrás, por el costado y hacia atrás, ¿no? Es para no ponernos nerviosos, pero haciendo contacto con la gente.
La idea no es mirar para arriba, no es mirar para allá, o que se nos vaya la visión para otro lado, sino es mirarlos y tratar de ir conectando con ellos, acostumbrarnos, hasta que esto se incorpore como técnica. ¿Qué se logrará si usted lo hace? Bueno, ¿qué va a generar el aprender a orar? Es que su aprendizaje le permitirá cultivar aptitudes tan inestimables como leer bien, a nivel personal, escuchar con atención, recordar lo que escucha, estudiar, investigar, analizar y organizar ese conocimiento, también poder tener temas de conversación, responder preguntas y redactar buenas preguntas, preguntas poderosas. La modulación, ¿qué tiene que ver con esto? Es cuando yo gradúo el tono de voz, ¿no? Es como cuando hago el acting con la voz. Las razones para subir el volumen de la voz es mantener atento a un grupo grande. Por ejemplo, si tengo un grupo muy grande, debo hablar para que hasta el último que está en el salón me escuche. Debo contrarrestar distracciones. Por ejemplo, si pasa un vehículo o hay un sonido muy extenso, yo subo mi volumen de voz para que poder lograr que me escuchen a mí y captar la atención de los oyentes cuando se dice algo muy importante. Cuando yo subo el volumen, por ejemplo, ¿no? Cuando tengo una frase, yo ya tengo programado mi discurso, y tengo una frase clave que quiero que esa persona grabe en su mente, entonces yo a esa frase o a esa palabra le voy a agregar volumen, o si le tengo que restar volumen. Esto es una técnica y la voy a usar como una estrategia para causar ese impacto en mi público. Luego vamos a incitar a la acción, ¿no? Y también vamos a usar el subir de volumen. Cuando, por ejemplo, a las personas voy queriendo que hagan un cambio en su vida, entonces yo les voy llevando en esa conversación con preguntas. Entonces, ¿qué es lo que quieren ustedes? ¿Quieren seguir como ahora o quieren que en su vida pase tal y tal cosa? Bueno, las personas van a ir contestando y yo voy diciendo, bueno, yo quiero que pase ahora, entonces le voy generando ese impacto en las personas a través del volumen de mi voz. Y voy generando una emoción también en ellos. El volumen también sirve para atraer la atención de una persona o de un grupo y para ser oídos con comodidad. ¿Cómo puedo yo determinar el orador si su volumen es amplio? Bueno, ¿cómo vamos a saber? Esto es para medir el volumen de la voz. No obstante, si se desea estimularlo a actividad llena de vigor, quizás el volumen pudiera ser más fuerte. Si el material que yo voy a comunicar pide fuerza, voy a aumentar el volumen, si no voy a debilitarlo, ¿no? No sé si se ve esto, un cuadro que se me acaba de salir. Ahí está. Entonces, el tamaño y características del auditorio son los que van a condicionar el volumen que voy a usar, los ruidos que vayan a distraer a este auditorio y el tema de que se está tratando y cuál es mi objetivo. Esto también lo hablamos en el punto anterior. ¿Cómo entusiasmar? Bueno, el tema del entusiasmo es aprender a generar ese entusiasmo. Vamos a copiarlo de los niños. Todos los niños tienen el entusiasmo. A flor de piel siempre ellos están entusiasmados, vienen con esa alegría, y en sus gestos y en su voz se siente y te contagia el entusiasmo, ¿no? Y te hace sentir más vivo. A nosotros cuando que somos grandes, tenemos un niño en casa, eso nos contagia, nos llena de energía, y es lo que nosotros necesitamos cuando oramos, es contagiar esa energía dentro del auditorio, ¿no? ¿Qué es la improvisación en la oratoria? ¿Cómo se debe hacer? Bueno, primero seleccionar un tema y los aspectos fundamentales que yo voy a exponer en ese tema, voy a tener mi ficha técnica para estructurar esto, y luego voy a escribir debajo cada punto y anotar los textos que voy a implementar en el desarrollo.
También voy a incluir los ejemplos y los argumentos claves en esta improvisación. Esto me va a servir a mí para ayuda a memoria. No voy a usar tal cual las palabras que anoté, pero sí me voy a llevar de la memoria, porque sirve mucho el poder generar una conversación de manera improvisada, porque así yo practico mi músculo como comunicador, desarrollo también mi forma de reflexionar y filosofar, y esto me da más seguridad y mejor puedo conectarme con las personas. El punto 3 es pensar en la introducción que voy a utilizar, y puede incluso escribir 1 o 2 oraciones y haga lo mismo con la conclusión al final. La improvisación en la exposición tiene varias ventajas. Por ejemplo, permite la diversidad de temas también, o diversidad de información que yo pueda tener y evocar, estimular la mente del que habla, permite mejorar la comunicación con el auditorio, y lo que vamos a evitar es incorporar demasiadas ideas adicionales. Por eso es que yo voy a programar, voy a estructurar esta información. Y también es bueno tener alguna ficha de ayuda para evitar omitir los puntos que yo ya he estructurado, y hacer afirmaciones sin prueba. Entonces, cada vez que yo hago una afirmación, debo tener anotado en mi ficha de ayuda o de memoria datos estadísticos, verídicos, para poder dar credibilidad e importancia y veracidad a mi mensaje. ¿Cómo hacer una buena conclusión? Lo que vamos a hacer es recordar cuál es el propósito principal de esta conclusión. ¿Qué quiero yo lograr, no? ¿Qué quiero yo mostrar al auditorio? ¿Qué quiero hacer y cómo quiero animarlo a hacer? O sea que la conclusión en ella conlleva el desafiar a tomar acción a la persona, a que haya un cambio. Y una conclusión, ¿cuál sería su largo apropiado? Bueno, la largura de una conclusión depende del tiempo que yo tengo para dar esa conclusión. ¿Qué debo hacer yo? Una síntesis de lo más importante de lo que yo hablé y llevarlo a la acción directamente. ¿Qué debo evitar? Es volver atrás y volver a retomar todos los temas y volver a hacer un repaso de todo lo que ya he hablado. Eso quita tiempo y confunde a las personas. Debe ser corta, precisa y concisa, y llevar a la acción en la conclusión. En resumen, entonces, la técnica 1 es cultiva una visión clara de tu mensaje. El punto 2 es visión apegada a principios éticos, quiere decir que todo lo que yo hable tiene que ser ético y tiene que estar en coherencia conmigo, con quién soy, con mis valores morales. Luego el punto 3 es demuestra determinación para lograr tus metas. De ahí voy a sacar yo la motivación y la automotivación, y voy a motivar a los demás. El punto 4, elige cuidadosamente tus palabras. Y el punto 5, plasma una visión clara de un antes y un después. ¿Para qué me sirve a mí tener cuidadosamente pensadas qué palabras? Porque hay palabras muy poderosas que generan mucho impacto en la sociedad o en el público. Yo puedo hacer una investigación de qué palabras son más acordes al mensaje que quiero dar, para poder saber qué palabras usar. Y luego, ¿cómo voy a plasmar una visión clara en el punto 5, en un antes y un después? Cuando comenzamos este curso, yo le pregunté a ustedes, ¿cuál es el objetivo de ustedes que quieren lograr cuando finalice este curso? Entonces yo les di esa visión clara, ¿no? Para que ustedes puedan tener un antes y un después. Después que termina el curso, ustedes se van con el objetivo logrado. ¿Por qué? Porque le dieron esa orden a su mente. Entonces, a lo largo de todo este curso, su mente ya ha recabado y ha recolectado la información, han hecho una disrupción psicológica para transformar y llegar a esa meta que se propusieron en el inicio de este curso. Bueno, este es las técnicas de oratoria, las cuales a mí me encantan darlas. Y espero que sean muy, muy útiles para ustedes. Vamos a dar pausa, dejar de compartir.
Creo que ahí ya dejé de compartir.